Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Me da gusto saber que siguen interesados en las experiencias que les comparto acerca de mi trabajo como asesor inmobiliario aquí en la Ciudad Blanca, la hermosa Mérida. Sé que tuve una pausa algo prolongada, pero fue porque la verdad es que ha habido mucho trabajo, lo cual desde luego es muy bueno. Pero ahora ya estamos listos para generar nuevo contenido y seguir compartiendo con ustedes historias reales sobre operaciones inmobiliarias, siempre con una enseñanza de valor. Por eso, el día de hoy les quiero compartir una experiencia que es digna de una historia de terror. Se trata de cómo salvé a una cliente de ser víctima de un fraude inmobiliario. Fraude inmobiliario. Fraude inmobiliario. Hasta el momento las autoridades no tienen una cifra de cuántas personas han sido engañadas con esta modalidad de fraude. Un ejemplo más de los fraudes alrededor de las viviendas en la ciudad de Mexicanos que invirtieron todo lo que tenían en su nuevo hogar y los estafaron. Una de mis clientes estuvo a punto de ser víctima de una operación fraudulenta. Iba a ser una experiencia atroz, horripilante, y además ella pudo haber perdido mucho dinero, sin mencionar que iba a tener que lidiar con demandas, abogados, juicios y un sinfín de dolores de cabeza. Pero por fortuna, esta cliente contaba conmigo para asesorarla y detectar todo lo que estaba ocurriendo tras bambalinas, y así evitar que caiga en las manos de gente sin escrúpulos. Les explico. Mi cliente quería comprar una casa, pero la operación tenía una particularidad muy sutil pero sumamente trascendental, lo cual lo hacía una venta fuera de lo común. Y por eso no quiero. Es mi responsabilidad compartirlo, porque si tú quieres comprar una casa aquí en Mérida y te la quieren vender en esta misma modalidad, tú sí podrías ser víctima de un fraude inmobiliario. Claro, si no estás bien asesorado por un experto que revise adecuadamente cada uno de los puntos legales. Así que les voy a contar esta historia para que sirva como aprendizaje, para que ustedes puedan saber cómo detectarlo y eviten verse en una situación tan desagradable como esta. Esta historia comienza con una cliente que vino de la Ciudad de México, llena de sueños, con la ilusión de establecer su hogar en Mérida. Cuando yo la conocí ya tenía un año viviendo aquí en la ciudad. Mérida le había encantado y es por eso que decidió comprar su propia casa y establecer su hogar. Cuando nos contactó la inmobiliaria y empezamos a trabajar con ella, estuvimos yendo de un lado para otro, conociendo desarrollos inmobiliarios en varias partes de la ciudad, pero en todos nuestros recorridos no habíamos encontrado nada que la enamore por completo, hasta que finalmente, en el último recorrido que programamos, encontramos su casa ideal. Nada más la vio y de inmediato me dijo: José Luis, ya está, es esta es mi casa. Fue un flechazo a primera vista. La historia parece romántica al principio, pero no se dejen llevar por eso, porque lo que ocurrió en los siguientes días, créanme, es para asustarse. Lo que ocurrió después fue que el constructor nos dijo que esa que estábamos viendo era su casa muestra, y que si mi cliente quería comprar ese modelo de casa, no se le podía vender la casa muestra. En vez de eso, se le iba a empezar a construir una igual en otro lote, en el mismo fraccionamiento residencial, desde cero, y esperar algunos meses de obra para que se la entreguen. Es decir, la casa que le iban a vender a mi cliente ni siquiera estaba aún iniciada la obra. Pero hasta aquí la verdad es que no hay nada fuera de lo común. Este tipo de preventas son de lo más usual. Mi cliente dijo: bueno, está bien, sí, vamos para adelante.
se pagó un apartado, el constructor se encargó de elaborar el contrato de promesa de compraventa, estableciendo todas las condiciones para la operación, y yo, como parte de mi servicio como asesor inmobiliario, me encargué de revisar este contrato. Pero prepárense, porque ahora viene la parte escalofriante de esta historia. Pues bien, empecé a revisar el contrato y, hay que decirlo, estaba bien elaborado. Cumplía con todos los puntos que debe tener un contrato de promesa de compraventa. Se identificaba a las partes, que son el promitente vendedor, es decir, el constructor, y la promitente compradora, que era mi cliente. Se identificaba el predio y se plasmaban de manera adecuada las cláusulas, las declaraciones, el precio de venta, las fechas, plazos, penalizaciones y todo punto importante para el compromiso que ambas partes estaban adquiriendo. Y en cuanto a la construcción futura, una descripción completa y detallada. Tengo que decirlo, como instrumento jurídico yo no encontré nada que corregirle. Sin embargo, la revisión que hice como asesor inmobiliario de mi cliente no abarcó únicamente el contrato. Di un paso más y gracias a eso fue que pude descubrir el horror de lo que estaba a punto de suceder. El contrato decía que el promitente vendedor, o sea, el constructor, tenía el dominio y la posesión legal del predio número tal, de la calle tal, en el fraccionamiento X de Mérida. Y lo que yo hice con esos datos de identificación del predio fue ir al registro público de la propiedad de Yucatán para corroborar que la afirmación del vendedor de que tenía la propiedad de este predio sea verídica. Y aquí empieza el drama. Haciendo esta revisión, me encontré con que no era así. Según la información vigente en el registro público de la propiedad del Estado, el propietario legal de este inmueble no era el constructor, era otra persona completamente diferente. En estas situaciones, lo que hay que hacer es tranquilizarse y reflexionar para encontrar cuál podría ser la explicación de lo que está pasando. Y en ese momento encontré dos posibles razones de por qué las cosas estaban ocurriendo de esta forma. Se trata de dos mecanismos muy comunes en las operaciones inmobiliarias y los cuales es fundamental conocer si tú quieres comprar propiedades con absoluta certeza legal. Si quieres saber cuáles son estos mecanismos, dale suscribir a mi canal porque te voy a hablar de ellos en otro video. Para hacer más demoledora esta historia, déjenme decirles que ninguno de esos dos mecanismos fue la explicación de lo que estaba pasando con la casa que quería comprar mi cliente. Así que si quieres saber cómo termina esta historia y cómo la salvé de ser una víctima segura de un fraude inmobiliario, sigue viendo este video hasta el final. Mientras tanto, el FBI desmanteló una red de estafadores que convencían a sus víctimas para... Usted se dio cuenta de que fue estafado y ya es demasiado tarde. Ahí comienza la pesadilla. Y es la pesadilla de los que son estafados a la hora de adquirir un inmueble. Una vez que descubrí esto, me comuniqué con el constructor y le dije: mira, ya investigué en el registro público y encontré que el predio que estaría comprando mi cliente no es tuyo, no está a tu nombre. ¿Cómo es entonces que estarías firmando un contrato en donde prometes que se lo vas a vender? No tiene sentido. Lo que me contestó el constructor fue algo que yo no había escuchado para nada en el tiempo que tenía como experiencia hasta ese momento en bienes raíces. Sí, es correcto, el predio no está a mi nombre. Sin embargo, yo tengo un contrato con el propietario en donde él me lo cede para que yo construya una casa. Y cuando el inmueble se venda,
él va a recibir el pago que corresponde a la venta del terreno y yo voy a recibir el pago que corresponde a la venta de la construcción. De ese modo, los dos recibimos una utilidad y es completamente legal. Me explicó todo esto el constructor y mi respuesta fue la siguiente. Está bien, entiendo, pero si el propietario del predio sabe que se está promocionando para vender ya con una casa construida, ¿por qué no viene él y él firma el contrato de promesa de compraventa? Y el constructor me dio esta respuesta. Mira, sí podría ser, pero el contrato de promesa estipula que se va a vender el terreno y que en ese terreno se va a construir una casa con ciertas características y ciertas funcionalidades. El propietario del terreno no es constructor y él no quiere firmar para comprometerse a construir una casa. Por eso decidimos hacer uso de esta figura que se llama asociación en participación para que él aporte el terreno y yo le dé un uso a este terreno para promocionarlo con fines económicos y vender una casa habitación ya construida. Además, en virtud de esta asociación en participación, él está comprometido conmigo y no le puede vender el terreno a ninguna otra persona sin mi autorización. Después de esta llamada, le hablé a mi cliente y si bien sí le inquietó un poco todo el contexto que estábamos descubriendo, mantuvo su decisión de comprar esta casa. José Luis, me inquieta un poco el contexto que estamos descubriendo, pero mantengo mi decisión de comprar esa casa. Solo me pidió que yo me encargue de investigar si el mecanismo que el constructor quería utilizar para la venta de la casa sea seguro y sea legal. Enseguida me puse a investigar y encontré que la asociación en participación sí es una figura legal que está comprendida en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta asociación no es una persona moral, como lo es, por ejemplo, una SADCB. No tiene personalidad jurídica propia, pero sí es una figura que se crea, funciona, se disuelve y se liquida una vez que cumple su objetivo. Además de investigar en la ley, también le pregunté su opinión a algunos abogados y me dijeron que si bien esta no es una modalidad que se vea muy seguido para operaciones de venta y tenía que revisar que la aportación del lote para la asociación en participación esté bien fundamentada, me recomendaron revisar el contrato donde se creaba esta asociación. Me comuniqué de nuevo con el constructor y le pedí que por favor me envíe su contrato de asociación en participación. Así lo hizo y en él me pude dar cuenta de que efectivamente el propietario del inmueble lo estaba aportando a la asociación precisamente para la construcción de una casa y su posterior venta. Sin embargo, revisando este contrato, me di cuenta que era un contrato simple, es decir, las firmas no estaban certificadas por un notario. Le externé esta inquietud al constructor y le pedí que por favor certifique las firmas en el contrato. Él aceptó enseguida. Le expliqué todo esto a mi cliente, ella lo entendió y aceptó avanzar con la operación de compraventa. De tal forma que el mismo día en que programamos firmar el contrato de promesa, también acudió el propietario del terreno y él, junto con el constructor, firmaron de nueva cuenta la asociación en participación ante el notario, ahora con la certificación de firmas. De inmediato, mi cliente firmó su contrato de promesa de compraventa con el constructor, también ante el notario y con la certificación de firmas. Hoy en día, mi cliente ya está viviendo, y hay que decirlo, muy contenta en su nueva casa. Y lo que pudo ser una historia de terror, afortunadamente terminó con un final feliz. Por lo que sé,
el constructor le dijo a mi cliente que él ya había vendido varias casas de la misma forma, pero que nadie en ningún momento se había dado cuenta de que los lotes no estaban a su nombre y no le habían puesto ningún pero, y mucho menos nadie le había llegado a pedir el contrato de asociación en participación y la certificación notarial. Y la verdad es que me da gusto que se lo haya dicho, porque gracias a la confianza que mi cliente tiene en mí, hoy, tiempo después, he hecho varias operaciones con ella y con su familia. Y bien, así llegamos al final de esta historia que decidí compartir con ustedes porque tiene el siguiente mensaje. Las operaciones inmobiliarias siempre son decisiones de lo más trascendental en la vida de las personas, porque puede estar sobre la mesa los ahorros de toda tu vida o tu patrimonio entero. Por lo mismo es importante no aventurarse en esto sin la asesoría de un profesional. Mi sincera recomendación es que si van a iniciar el proyecto de adquirir una nueva propiedad, lo hagan solo con la asesoría de un asesor inmobiliario, de preferencia que esté certificado. Ayuda mucho que sea parte de una inmobiliaria reconocida, y también para la seguridad de ustedes, de preferencia que esté asociado a algún organismo especializado en el sector. La realidad es que mi cliente nunca estuvo en riesgo de ser víctima de un fraude, porque el constructor de su casa es una persona con años en el medio, conocida, y que no iba a arriesgar su carrera y su prestigio por hacer una mala jugada. Sin embargo, si ella no hubiera estado asesorada por alguien que cuide sus intereses, y si el vendedor de la casa hubiera sido otro tipo de persona, mi cliente habría estado en un riesgo muy grande de ser víctima de un fraude. Y además les quiero compartir que ser asesor inmobiliario es una profesión en la que nunca hay que dejar de aprender. Por eso me gustaría mucho saber de sus comentarios. Si me está viendo algún colega y ha pasado por alguna situación similar, que nos comparta sus experiencias, cómo se dieron cuenta, cómo lo manejaron, y también si nos está viendo algún abogado y quisiera dar alguna opinión legal sobre los temas platicados, eso enriquecería mucho la experiencia. Los invito a todos a escribir sus comentarios aquí abajo y a enriquecer esta historia. Estoy ansioso de leer todo lo que tienen por decir. Espero que les haya gustado esta historia y que la enseñanza sea valiosa para ustedes. Y si les gustó, no olviden dejarme un comentario, un me gusta, así como suscribirse a mi canal y darle clic a la campanita. Ha sido de verdad un placer platicar con ustedes y no se olviden de mi nombre. Yo soy José Luis Vera Castillo y me pueden encontrar en redes sociales como mi Social Realtor. Pertenezco al Grupo Inmobiliario Orten y nos vemos en la próxima. José Luis, me inquieta un poco el contexto que estamos descubriendo, pero mantengo mi decisión de comprar esa casa.